1950, Corea del Norte, con un régimen comunista, pide a Corea del Sur la unificación de los dos países con régimen comunista. Corea del Sur se niega, y a la fuerza Corea del Norte, con apoyo soviético ruso, lanza un ataque a Corea del Sur. Es imposible que Corea del Sur resista. Estados Unidos y la ONU envían refuerzos llevando a la derrota a Corea del Norte hasta la frontera de China. China manda refuerzos a Corea del Norte porque también es comunista, y se empiezan a retirar los ejércitos de la ONU. Estados Unidos amenaza a China con armas nucleares. China y Rusia tenían un acuerdo de protegerse el uno al otro. Si Estados Unidos mandaba un ataque a China, Rusia respondería a Estados Unidos, y de peor manera. No hubo ataques nucleares, pero Estados Unidos y la ONU siguieron mandando ejércitos. Después de 3 años, 1953, los países hacen un tratado de paz. Así finaliza la guerra, pero nunca finaliza el odio. 2011, Corea del Norte anula todos los acuerdos de no agresión contra Corea del Sur. Corta las líneas de comunicación entre las dos Coreas. La ONU hace sanciones a Corea del Norte por la tercera prueba nuclear, y esto enoja a Pyongyang. Corea del Norte se niega a la desnuclearización y dice que las bases militares estadounidenses en Corea del Sur son una amenaza. Ahora, Corea del Norte amenaza a Estados Unidos si no retira sus bases de Corea del Sur y no retira su flota naval, lanzar un ataque contra Estados Unidos, y no temen usar su armamento nuclear. Corea del Norte amenaza a Estados Unidos con una guerra total. Ucrania, antes de la Unión Soviética, tiene nuevo primer ministro, y este no está de acuerdo con la integración de Ucrania con Europa. Esta lleva al rechazo de los ucranianos, meses de protestas, de un centenar de muertos, y sacan al primer ministro del poder. Este se refugia nada más y nada menos que en Rusia. Ahora Rusia lleva 16.000 efectivos al sur de Ucrania, en Crimea, pero ahora, con el gobierno de Ucrania, el gobierno de Rusia podría llegar a una guerra en la zona de Crimea. Estados Unidos amenaza a Rusia y dice que está violando los derechos internacionales, pero Rusia dice que fue el antiguo presidente ucraniano quien pidió a Rusia la intervención en el país, y Rusia planea proteger los intereses de los ciudadanos antes rusos o rusoparlantes, o sea, la antigua Unión Soviética. Obama reconoce el interés por los rusos, pero lo que Rusia no puede hacer es entrometer a sus efectivos en otro país. Son los principios básicos que no se pueden violar. Obama, en contacto con los aliados europeos, prometió una serie de acción contra Rusia por la invasión y la alta concentración de militares en la frontera de Ucrania. Toda una gama de sanciones económicas y diplomáticas. Ya hasta suspendieron la reunión de los G8 en Rusia. Obama podría mandar ejércitos en el este de Polonia, Holanda. Rusia ha tenido un costo económico, invirtiendo en millones en sus reservas para apoyar su moneda y sufriendo una baja de más del 10% en su bolsa. Ahora, como nos damos cuenta, podría haber dos conflictos. Si Rusia sigue con sus efectivos en el sur de Ucrania, Estados Unidos junto con la Unión Europea van a tener sanciones, y si no, esto puede llevar a una guerra. Y sabemos que Rusia posee armamento nuclear y Estados Unidos también lo posee. Ahora, si vemos por el otro lado, Corea del Norte amenaza a Estados Unidos con su guerra total. Lo que pasa aquí es que ahora podemos ver que tenemos dos aliados y Estados Unidos contra uno. Si nos damos cuenta, Corea del Norte está aliado con China. China siempre está aliado con Rusia. Tienen un acuerdo de protección. Rusia se aliaría con Corea del Norte. China los protegería. Estos tres países poseen armamento nuclear. Simplemente pueden derrotar a Estados Unidos si hacen alianza estos tres países. Ahora, si lo vemos por el otro lado, Estados Unidos puede aliarse con la Unión Europea. Tiene bases militares en Corea del Sur y tiene un aliado en el Pacífico, Japón. Lo que pasa aquí es que Estados Unidos tiene todas las bases militares en el mundo. Puede acabar con estos países, pero simplemente si da los golpes más decisivos. Rusia podría derrotarlo, porque junto con China y Corea del Norte tienen armamento nuclear y tienen millones de soldados. Lo que pasa aquí es que Estados Unidos tiene a los mejores aliados. Tiene al Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, tiene Australia. Son bases clave las que tiene. Ahora, si nos damos cuenta, vamos a hablar un poco de estos países. Vamos a ver la comparación entre los arsenales de estos países. Vamos a ver. Rusia tiene de territorio 17.025.400 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 142.905.200 habitantes. En sus tropas activas tiene 1.037.000 efectivos, y para su disponibilidad en caso de guerra tiene 3.037.000 efectivos.
tiene 3.000 aeronaves, 233 buques y sus cabezas nucleares junto con bombas, misiles, submarinos, todo lo que tenga que ver con su armamento nuclear. Son 4.600 cabezas nucleares. Ahora vemos, su territorio es inconquistable, es muy grande, pero si llegan a caer ciudades clave y pueden apoderarse de este, simplemente con la rendición de Rusia, se pueden apoderar de todo el territorio sin ni siquiera haber pisado el territorio no controlado. Vamos a ver, Corea del Norte tiene 1.106.000 militares disponibles, tiene una fuerza de reserva de 820.000 hombres y su total posible es de 4.950.000. China, el país más poblado del mundo y un país muy grande, con un territorio de 9.706.961 kilómetros, una población de 1.351 miles de millones, una población muy grande y por cierto el país más poblado del mundo. Sus soldados disponibles son 510.000, el total posible es de 3.455.000. Recuerden que China es el país más poblado del mundo y puede tener muchos más soldados de los que se imaginan. Tiene 58 submarinos, 77 buques de superficie principales, 84 buques de combates anfibios, 387 naves de combate costeros, 31 buques mineros, 480 buques de desembarco, 150 naves de soporte auxiliares y cuenta con 1.800 cabezas nucleares. Vamos a ver, del otro lado está Estados Unidos. Tiene un territorio muy grande, 9.826.675 kilómetros cuadrados. Tienen una población de 308.745.532 habitantes. Sus tropas activas es de 1.500.000 y su disponibilidad es de 2.500.000. Cuenta con 3.700 aviones, 285 buques, 10 portaaviones, 10 buques de asalto anfibio, 9 buques de transporte anfibio, 12 buques de desembarco, 22 cruceros, 55 destructores, 30 fragatas y 71 submarinos nucleares. Su presupuesto es de $583 millones y cuenta con 5.113 cabezas nucleares. Solo este país. Ahora veamos su aliado más probable, la Unión Europea. Hablemos de los países más poderosos como Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia. No estamos hablando de toda la Unión Europea, solo de los más posibles que se podrían aliar con él. Tenemos su personal activo de 2.523.217 soldados. Sus vehículos blindados son 22.775. Su aviación es de 1976. Sus buques son 329. Sus armas nucleares son 525. Y su presupuesto es de 194.3 billones de euros. Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos potencias, la Unión Soviética con régimen comunista y Estados Unidos con régimen capitalista. Veamos el mapa, así está dividido, rojo comunista y azul capitalista, o sea, Estados Unidos y la Unión Soviética. Veamos, América es capitalista excepto Cuba. Ahora, Oceanía es capitalista porque pertenece al Reino Unido. Japón es capitalista porque Estados Unidos, después de vencerlo en la Segunda Guerra Mundial, según ellos reconstruyeron Japón, pero la verdad es que en vez de reconstruirlo, es apoderarse y establecer sus bases militares allí. ¿Por qué la Unión Europea es capitalista? Porque Estados Unidos liberó a Europa en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ellos crearon sus condiciones y Estados Unidos coloca sus bases militares en Europa, más en Alemania y Italia. Francia e Inglaterra, o sea, el Reino Unido, son aliados de Estados Unidos. También nos damos cuenta en la parte de los países árabes es capitalista porque también Estados Unidos entró a esos países con ayuda por sus gobiernos corruptos, etc., pero siempre creando sus bases militares. África también controlada por Francia y Reino Unido. Después, en la Segunda Guerra Mundial, con ayuda de los americanos, liberada de los nazis, también liberaron a África. Entonces también se establecieron bases militares allí. Ahora, recuerden que lo que mencioné antes fue desde 1946 hasta la actualidad. Ahora, la Unión Soviética, ese gran país que casi era la mitad del mundo, estableciendo alianza con China y controlando las partes de África, después de sus alianzas con América, con Cuba, también este país agrega Vietnam, que también tuvo guerra con Estados Unidos. Estos aliados. Recuerden que en la guerra de Corea, Corea se reparte en dos, Corea del Norte comunista y Corea del Sur capitalista.
Pero en 1991 la Unión Soviética se acaba. Se desintegran todos los países y solo queda Rusia. Aunque sigue siendo el país más grande del mundo, ahora se reduce y está en quiebra. A pesar de eso, el presidente actual de Rusia, Vladimir Putin, levanta a Rusia y la hace potencia mundial de nuevo. Pero sus bases que habían logrado de la Unión Soviética ya no es lo mismo. Ahora, si se dan cuenta, Estados Unidos desde los años de 1991 controla los países árabes y las regiones de petróleo. Esto ocasiona el odio a los americanos por el robo de petróleo a los árabes. Veámoslo así. Supongamos que sigue siendo lo mismo, pero con menos países aliados en Rusia por la pérdida de la Unión Soviética, pero con nuevos enemigos con Estados Unidos. ¿Por qué estos nuevos países de rojo? Rusia, en una posible guerra, busca nuevos aliados clave. La India, Brasil, países árabes y Sudáfrica. ¿Por qué? Sudáfrica para controlar África, mandando ejército a Sudáfrica y controlar África Este y África Norte. Brasil, ¿para qué? Para controlar Sudáfrica y mandar refuerzos a África. Que Brasil para controlar Sudamérica y mandar refuerzos a África. Recuerden que Brasil no es cualquier país, es la potencia mundial número 8 y de las que más invierten en su armada. Ahora, los países árabes son demasiado vastos como para abastecer las tropas de los países rojos en maquinaria. Recuerden que los países árabes son demasiado vastos en petróleo. La India y Pakistán, ¿por qué? Aparte de que la India es una potencia mundial emergente, posee armamento nuclear y demasiados soldados. Ahora, viéndolo así, es parejo. China y Corea del Norte siendo los más fuertes aliados en soldados, armas, flota, aviación y armamento nuclear, y China en la economía. Serían unos rivales demasiado difíciles de derrotar. Ahora, ¿por qué digo que nuevos aliados? ¿Por qué Brasil, la India, Sudáfrica? Ellos necesitan puntos clave en América, en África, así como en Asia. Ahora vemos al presente, la OSD, Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Veamos a los integrantes de este grupo: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Noruega, Turquía, España, Portugal, Francia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Grecia, Suecia, Suiza, Austria, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Japón, Finlandia, Austria, Australia, Nueva Zelanda, México, República Checa, Hungría, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, Chile, Eslovenia, Israel, Estonia. La Unión Europea está considerada como una organización participante. Veamos. Ahora ven a la India, a Sudáfrica, China, Brasil. No, ¿verdad? Países árabes, Corea del Norte, tampoco. No, pero sus aliados de Estados Unidos sí. Los países europeos clave como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Israel, México, Reino Unido, Australia, Chile en Sudamérica. Esto enoja a Sudáfrica, India, China, Rusia y Brasil, y crean su Organización de Economía. 2014. Se funda la BRICS. Ahora cada vez se agrupan más estos países y miren la OSD. Candidatos. Y miren los candidatos de la OSD. Y Rusia, porque está paralizado. Tal vez será por el conflicto de Ucrania. ¿Por qué insisto en México y Sudamérica? Porque así como los países árabes, también los latinos son vastos en petróleo. No solo en Rusia tendrían sus países petroleros, bueno, en su bando. También Estados Unidos tendría su bando de petroleros, los latinos, sudamericanos y mexicanos. Claves de ataque son posibles. Mira, ataque directo de Rusia a Alaska Alaska es un estado de Estados Unidos, como también a su aliado Canadá. De misma manera podría ser lo contrario, un ataque de Japón a Corea del Norte y China, como también sería lo contrario, de Australia a Vietnam. También podría ser a la India o, como les digo, a lo contrario. Base en Turquía, un ataque a los países árabes en destrucción de sus regiones de petróleo. Ataques de Sudáfrica en destrucción del petróleo en África del Norte. De igual manera, a lo contrario. Europa contra Rusia. Lo mismo al contrario. Brasil en destrucción del petróleo a los países de Sudamérica y México. De igual manera, a lo contrario. Y todas esas maneras de atacar pueden variar de una u otra forma, de un país a otro, de otro país a otro y así. Ejemplo, Estados Unidos a Brasil, África del Norte a países árabes, Rusia, Europa, etc. Comparemos. Aquí tenemos los países. En potencia militar y económica tenemos a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea. Ahora veamos del otro lado. Rusia, China, Corea del Norte, India, Pakistán y Brasil.
Petróleo y combustible para las fuerzas maquinarias militares. México, Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina. En el otro bando, Irak, Irán, Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán y Libia. Aunque los países más fuertes como Rusia, Estados Unidos, Alemania, Francia, India, Brasil también poseen su propio petróleo. Ahora recuerden el gran poder del petróleo de África del Norte, por eso está controlada por Estados Unidos y la Unión Europea, y de Sudáfrica, que es el aliado de Rusia con su petróleo. Ahora, en materias primas, comida, agricultura, sin duda América es la más vasta. Ahora hablemos del armamento nuclear. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Europea, así como Rusia, China, Corea del Norte, la India y Pakistán. No es una información exacta, pero es la más posible. En este presente hay nuevas armas como una bomba nuclear de 50 megatones creada en 1961, equivalente a 1000 veces más potente que la de Hiroshima. Recuerden que la bomba de Hiroshima fue capaz de borrar una ciudad muy grande en unos minutos, y eso fue en 1945. Ahora, esta arma de 1961 es 1000 veces más potente. Imagínense las nuevas armas, y no solo es una, son miles de nuevas armas. Y no descarten el posible uso de nuevas armas. Y dirán, ¿nuevas armas? ¿Tú cómo sabes? Miren, las naciones de los Estados Unidos y la Unión Soviética ocultaban proyectos secretos y no los revelaron hasta 5 o 6 años después. Imaginen que ahora que hay más tecnología, imaginen lo que pueden desarrollar en el presente y que en este mismo momento las estén desarrollando y ocultando de nosotros. No solo esas dos naciones, sino muchos países más. Ustedes pensarán ¿por qué? Pero si nos ocultan eso desde hace mucho tiempo, imagínense, no nos puedan ocultar hoy en día. Después de todo, hagan sus conclusiones del desastre en el mundo, de las bajas de los soldados y personas civiles, de las pérdidas naturales. Sin duda sería una gran baja, se podría acabar con el mundo. Ustedes juzguen las cifras que les di, de los desastres que pueden ocurrir. La información no es exacta, recuerden, solo es posible. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Comenten, puntúen y suscríbanse a este video. Esta información yo la saqué de las páginas web y de Wikipedia. Es la información que encontré y bueno, no estén criticando el video o esas cosas. Bueno, gracias por ver este video. Hasta la próxima. Adiós.